Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Muchas gracias por su sintonía al programa Los Investigadores Médicos. Así nos encuentra en nuestras redes sociales. Dele me gusta, por favor, a Facebook. Y es momento de compartir nuevamente con el doctor Jacobo Aguilar, quien nos comparte acerca de información importante sobre la diabetes, qué la provoca, si tiene alguna sintomatología y cómo podemos tratarla. La diabetes mellitus se ha incrementado asombrosamente. 100 y pico de millones en el 80 y ahora casi 400 y pico de millones en el 2014-2016. Y es por eso que esta parte es importantísima. Está para esto con nosotros el doctor Víctor Castañeda. El doctor Castañeda es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos, luego hizo medicina interna, hizo estudios en educación en diabetes y además en una especialidad como diabetólogo igualmente. Estudió en Argentina y en España. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Platicamos con la pediatra neonatóloga de la diabetes mellitus juvenil. Quisiera que para que arrancar nos definieras qué es la diabetes mellitus tipo 2 y su gran diferencia con la diabetes que conocemos como tipo juvenil. Ok, claro. Si ustedes recuerdan, años atrás, la definición era diabetes del adulto y diabetes del niño. Eso era como para diferenciar entre la diabetes juvenil o tipo 1 y la diabetes tipo 2 de adultos. Es así como la definimos ahora. Hay una pequeña área gris que muchos niños están desarrollando diabetes que antes se llamaba diabetes del adulto, ahora la clasificamos como diabetes tipo 2. Esta pequeña área gris está relacionada a la vida moderna. Estamos teniendo situaciones como mucho sedentarismo, poco ejercicio, mucho sobrepeso en niños, que entonces, por definición, los mira un pediatra, pero tienen diabetes de la que antes se encargaban nosotros los especialistas en adultos. La diferencia, llamémoslo así, científica, genética, está relacionada con que la diabetes tipo 2 tiene que ver principalmente con sedentarismo, o sea, falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad. Siempre hay una parte genética, o sea, una parte hereditaria de la que poco podemos hacer, pero es una diabetes que tiene posibilidad de prevenirse o modificarse, mientras que la diabetes tipo 1 es una diabetes genética donde no podemos hacer nada y el paciente la va a desarrollar porque trae un defecto para desarrollarla a nivel del páncreas y en general, y son presentaciones muy distintas. Es muy raro ver diabetes tipo 1 en adultos, aunque se da, parece un poco extraño, pero se da. Pero en la generalidad, los diabetes tipo 1, nosotros, los especialistas en diabetes de adultos, no las vemos porque debutan de niños, de pequeñitos, y usualmente son muy catastróficas sus debut. Hacen elevaciones tremendas del azúcar, pueden hacer 400, 500 y muy rápido pueden complicarse, terminan en las emergencias de los hospitales, mientras que los diabetes tipo 2 a veces pueden ser muy insidiosas, comenzar con azúcares no muy altas, por ponerles un número 120, 150, y andan por ahí sin muchos síntomas y sin darse cuenta hasta que de repente alguien les mide el azúcar o se sienten mal o algún amigo en alguna jornada se paran midiendo. Son presentaciones, diría yo, que lo único que en común tienen es el azúcar alta, pero generalmente son muy distintas por todas estas aristas que les digo. Siempre la parte de la zona gris, los niños que están teniendo los problemas que antes, hace 20 años, no se miraban, relacionado al sobrepeso, y básicamente esa es la diferencia. Desde el punto de vista numérico, de cómo decir tenés o no tenés diabetes, es prácticamente igual. Se usan los 3 parámetros, ya sea en diabetes tipo 1 o en niños, si lo quieren decir así, y diabetes tipo 2. Usamos el azúcar en ayuno, usamos el azúcar después de cualquier comida o en cualquier momento, o aleatoria, le decimos nosotros,
y hemoglobina glucosilada. Estos 3 parámetros son los que nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico para cualquiera de las 2 diabetes. De esta información deriva un aspecto muy importante y es establecer que en la diabetes que se denomina juvenil, el requerimiento de insulina es total. Son insulino dependientes este tipo de pacientes. Pasemos, doctor Castañeda, a la parte que tiene que ver con factores de riesgo en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 del adulto de esta denominación. Sí, sin lugar a dudas, esto tiene un lugar trascendente porque los factores de riesgo, como la misma palabra lo dice, son factores de riesgo, todavía no son causales per se de la diabetes. Es cuando nosotros los médicos soñamos que los pacientes consultaran, se dieran cuenta o aprendieran que todavía están en una etapa de riesgo. Y estos son varios, los factores de riesgo son varios. El principal, diríamos nosotros, aunque suene un poquito drástico, es con solo ser latinoamericano, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Todos los que somos latinoamericanos tenemos solo, por nuestra tendencia genética, estamos propensos a desarrollar la diabetes tipo 2. Entonces, básicamente, todos los mayores de edad, recuérdense que en el caso mío veo adultos, todos los mayores de edad latinoamericanos ya tenemos este factor de riesgo y consecuentemente ya tenemos que hacernos algún chequeo de glucosa con los médicos. Otro factor de riesgo importante es el sobrepeso o la obesidad. Otro factor de riesgo que uno piensa que no está relacionado es la hipertensión. Ser hipertenso, todas las personas hipertensos tienen más posibilidad de desarrollar diabetes que una persona que no lo es. Otro riesgo es tener el colesterol bueno, bajo y el triglicérido alto. Esto también es un factor de riesgo que nosotros vemos. La gente que desarrolla elevaciones de azúcar durante su embarazo, diabetes gestacional le llaman, esto también es un factor de riesgo y por ahí se me escapará alguno que otro, pero estos son los más importantes. La falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, es otro de los factores de riesgo. Nosotros decimos que todos estos son factores asociados no por el simple azar. Fabuloso. ¿Qué hay cuando hablamos como de sintomatología o signos precedentes? ¿Qué hay cuando hablamos acerca de detección temprana de esta condición? Claro, en el caso de la detección temprana diríamos que la clave es tener presente los factores de riesgo. Si nosotros tenemos estos factores de riesgo presentes, definitivamente tenemos chance de una detección temprana. Podemos nosotros hasta prevenir en el caso de tener varios factores de riesgo. Para una detección temprana hay que hacerse un screening o hay que hacerse evaluaciones de glucosa. Glucosa en ayuno, glucosa 2 horas después de haber comido o aleatoria en cualquier momento y hemoglobina glucosilada, que es una prueba que mide el azúcar de los últimos meses. Me parece que me comentaba usted también sobre síntomas clásicos. Claro, que pueden preceder a la aparición. Sí, para nosotros les decimos las 3 P's, que son los síntomas más vistos, los que las personas sienten, que diríamos que es cuando la gente tiene muchos deseos de orinar, tiene mucha sed y tienen mucha hambre. Es interesante que cuando uno entrevista a los pacientes en el consultorio dicen, no, es que yo tengo mucha sed porque acostumbro beber mucha agua. A veces no relacionamos que uno comienza primero con una sed voraz, una sed rara, ingiere mucha agua y a la vez entonces está orinando. El paciente a veces no ubica en qué momento comenzó uno o en qué momento comenzó otro, pero si una persona comienza con mucha sed, muchos deseos de orinar o frecuencia urinaria fuera de lo usual, ese es uno de los mayores signos y síntomas de alarma para nosotros. En el caso de qué otros síntomas y signos pudieran sugerir una diabetes, son la verdad innumerables, pero hay unos hallazgos en la piel que se ponen los pliegues, como el cuello, codos, se ponen oscuros, acantosis nigricans, le decimos. Este es uno de los síntomas que se dan. También estamos hablando de muchas infecciones urinarias, infecciones genitourinarias,
hongos en la piel, hongos en las uñas, disminución en la agudeza visual, o sea que la gente mira borroso, no logra ver bien y dicen yo voy a ir al oculista para que me cambie los lentes. Puede ser alteraciones del azúcar, es más, muchos oftalmólogos así es como detectan la diabetes por alteraciones de esto. Con los odontólogos, los pacientes comienzan a tener los dientes flojos, gingivitis severas, que el odontólogo dice, mire, aquí hay que ir a medirse el azúcar porque sus dientes están demasiado mal para su edad o para el higiene que usted tiene, no va. Entonces, es un variado abanico de signos y síntomas, pero más o menos ahí podemos resumir los más trascendentes o los más frecuentes. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Esta era la parte que tiene que ver realmente con conocimiento y prevención y vamos a pasar ya a cómo se manifiesta la enfermedad y hablar de algunas otras particularidades. Dato importante. La diabetes tipo 1 es comúnmente llamada diabetes juvenil. La razón es que se manifiesta únicamente en los niños y adolescentes. Aparece debido a que las células beta del páncreas dejan de producir la insulina. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, sed y hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. La diabetes tipo 2 se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. La alimentación es una parte fundamental para tratar la diabetes. Es por eso que compartimos en este segmento con nuestra nutrióloga, quien nos invita a saber cómo llevar una dieta equilibrada. Hola a todos, qué gusto poder volver a saludarlos. Mi nombre es Marlene García, soy nutricionista y el día de hoy en el programa estaremos platicando acerca de cómo debemos alimentarnos las personas con diabetes. Así que vamos a empezar platicándoles acerca de cuáles son los principales objetivos de mejorar la alimentación y nutrición de una persona diabética. Pues como primer punto es tratar la manera de controlar, de tener lo más cerca posible los niveles de glucosa en un rango normal. Además, tenemos como objetivo disminuir la presión arterial, disminuir los riesgos cardiovasculares de las personas diabéticas, ya que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y por último, tenemos el objetivo de mejorar el bienestar en general del paciente. Así que vamos a hablar acerca de algunos puntos de alimentación que son importantes. Primero debemos hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son importantes, debemos incluirlos todos los días en nuestra dieta, a pesar de todos los mitos que existen alrededor de ellos. Los carbohidratos son una excelente fuente de energía, además nos brindan importantes vitaminas y minerales. Aquí lo que debemos hacer es asesorarnos por un profesional que nos pueda enseñar cuántos carbohidratos debemos comer. Existe un conteo de carbohidratos que si tenemos un tratamiento con insulina debemos aprender a contar los carbohidratos que consumimos en nuestra dieta, pero no debemos excluirlos, debemos principalmente elegir carbohidratos que sean complejos. ¿En donde los encontramos? En cereales que son integrales como la avena, como el pan integral, el arroz integral, la pasta integral, y no olvidemos incluir muchas frutas y vegetales cada día, por lo menos en 3 tiempos de comida. Luego tenemos la fibra también es muy importante, nos ayuda a controlar bien nuestra digestión y también ayuda a que la carga glucémica de los alimentos sea menor. Esto quiere decir que nuestros niveles de insulina van a aumentar de manera más lenta. Luego tenemos el grupo de las grasas. Es muy importante que las personas diabéticas aprendan a seleccionar grasas que son saludables. Debemos evitar las grasas saturadas y las grasas trans, que las encontramos principalmente en alimentos fritos, en los lácteos enteros y en las carnes rojas. Mejor prefiramos ácidos grasos que sean monoinsaturados, poliinsaturados, en donde los podemos encontrar en alimentos como el aguacate, como el aceite de oliva, las semillas y las nueces, como las almendras, las manías, las semillas de girasol. Estas son buenas fuentes de ácidos grasos mono y poliinsaturados. Además nos brindan vitaminas antioxidantes como la vitamina E y el mineral selenio. Y por último, pero no menos importante, debemos considerar la actividad física y el ejercicio
cada día, siempre supervisados por un médico, siempre supervisados por un profesional, sobre todo si tenemos una terapia con insulina. Pero la actividad física y el ejercicio debe ser parte de todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Debemos incluirlo, especialmente un ejercicio tipo aeróbico, que no requiera demasiado esfuerzo, pero que sí nos ayude a disminuir todo el riesgo cardiovascular y en general el riesgo de desarrollar todas las complicaciones de la diabetes. Después de estos consejos de salud estaremos compartiendo con ustedes, si padece usted de diabetes, cómo tener una mejor calidad de vida. Quédese con nosotros. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas, que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes, como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Años de estar contigo. Farmalat, liderazgo de calidad.